fundamental en todas las ingenierías. Es por eso que en este video vamos a ver cómo realizar operaciones con ellos. Vamos a ver las sumas y restas de vectores, el cálculo de su magnitud y por supuesto el ángulo o la dirección de los mismos. Todo esto va a estar trabajado en dos dimensiones. Posteriormente voy a hacer otro video para explicarles cómo trabajar cuando tenemos tres dimensiones. ¿Qué tal? En este video vamos a analizar las operaciones con vectores. Pero antes vamos a tratar de explicar lo que es un vector. Un vector va a ser una cantidad que va a satisfacer en general 10 axiomas referentes a los espacios vectoriales. Eso se explica en una clase de álgebra lineal. Pero en términos físicos, nosotros entendemos los vectores como cantidades que poseen magnitud, dirección y sentido. Aunque muchas veces el sentido queda determinado por la dirección, es decir, pues está implícito en la dirección del vector. Además, pues los vectores, a diferencia de los escalares, van a ser elementos que van a cambiar sus componentes en función del marco de referencia en el cual se estén midiendo. Mientras los escalares pues no tienen esa particularidad. Son iguales en cualquier lugar en el que se estén midiendo. Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que es un vector, que va a ser el vector posición. Vamos a considerar algún objeto que se encuentre medido desde algún marco de referencia S. Ese objeto tiene una posición en el plano X y Y. Ahora, si medimos el mismo objeto desde otro marco de referencia primado, S', pues el objeto sigue teniendo coordenadas X y Y, pero en otro marco de referencia esas componentes son diferentes a las del marco de referencia S, el no primado. Es decir, que cuando un vector es medido desde diferentes marcos de referencia, las componentes del vector van a cambiar. Esa es una particularidad de los vectores. Ahora vamos a ver lo que es un escalar, que en este caso vamos a ver el ejemplo de la distancia. La distancia entre dos puntos pues está expresada como una resta de dos vectores. Tenemos para el caso de un marco de referencia S, la ubicación de dos vectores R1 y R2. La diferencia de ellos dos pues nos van a dar una cantidad que vamos a denotar como una distancia. Aquí abajo aparece la definición de distancia. Si medimos nosotros la misma distancia ahora desde otro marco de referencia más alejado, un marco de referencia primado, tenemos que la definición de la distancia es la misma. Y va a ser la resta en este caso de los vectores con componentes primadas X y Y'. Esa distancia no puede ser diferente medida desde dos marcos de referencia diferentes. Es por eso que cuando nosotros nos medimos en algún lugar, cuánto medimos de altura, nuestra altura no debería variar si nos medimos en otro lugar diferente. Es porque la distancia es un escalar. Sus componentes, las componentes de los vectores sí cambian, pero la definición de distancia tiene que ver con la diferencia de esos vectores, de esas componentes. Aquí tenemos esa definición y ambas nos deben dar el mismo resultado. Esa es la principal diferencia entre un vector y un escalar. Las componentes del vector cambian si se miden desde marcos de referencia diferentes, mientras que los escalares son cantidades que no se alteran si nosotros las medimos desde otros marcos de referencia. Ahora yo les voy a pedir que ustedes piensen cantidades que sean escalares o vectores bajo la definición que hemos dado anteriormente, de que los escalares no cambian dependiendo del lugar donde los midamos y los vectores sí lo hacen. Yo les voy a pedir que piensen en al menos 5 cantidades escalares y 5 cantidades vectoriales y que me las comenten los que les doy clase en la próxima sesión o que lo comenten con alguna persona que conozcan, con algún amigo para ver si saben lo que son los vectores y los escalares. Este es un buen ejercicio para diferenciarlos. Ya pusimos un ejemplo que es el vector posición y la distancia que se pudieran confundir, pero hay muchas cantidades que pueden sonar iguales, pero representan físicamente cosas completamente distintas. Ahora sí, vamos a entrar con las operaciones con vectores. Lo primero que vamos a ver para un vector es encontrar su magnitud o su módulo. Vamos a estar trabajando con vectores en dos dimensiones y pues vamos a ver cómo se saca esta cantidad. El módulo o la magnitud de un vector se va a representar con dos líneas verticales
Por ejemplo, tenemos el vector r que tiene componentes x y y. Entonces su magnitud se va a expresar de esta forma. Está definida como la raíz cuadrada de sus componentes sumadas al cuadrado. Es decir, x cuadrada más y cuadrada. Esta cantidad siempre va a ser una cantidad positiva porque sin importar cómo sean las componentes del vector, siempre se elevan al cuadrado y nos quedan cantidades positivas. Si ustedes intentan sacar la magnitud de un vector y les da adentro de la raíz cuadrada un número negativo, es que están haciendo alguna operación mal. Y de hecho no van a encontrarla en términos de los números reales, pues un resultado que sea correcto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un vector muy simple, que es el vector 3, menos 4 en el plano. Y vamos a calcular la magnitud de este vector. Simplemente va a ser la raíz cuadrada de sus dos componentes elevadas al cuadrado y su posterior suma. Primero vamos a elevar al cuadrado las componentes y luego las vamos a sumar entre sí. Y en este caso obtenemos que la magnitud de este vector es 5, que es la raíz de la suma de sus dos componentes elevadas al cuadrado. Veamos ahora la definición de lo que es el vector unitario, otra operación con vectores. El vector unitario está definido de la siguiente forma. Dado algún vector con componentes x y y, su vector unitario es simplemente la división del vector original entre la magnitud de dicho vector. Se va a expresar con un gorrito, como aparece aquí en esta ecuación. Entonces hacemos la división y cada una de las componentes aparece dividida entre la magnitud del vector que lo conforma. Algo interesante es que si nosotros calculáramos la magnitud del vector unitario, esta siempre nos va a dar 1. Y eso es algo que ustedes pueden comprobar de manera muy sencilla. Una vez que hemos sabido obtener los vectores unitarios, vamos a construir otro tipo de cantidades. Estos son los vectores unitarios i, j y k. Estos vectores están definidos cada uno de ellos en uno de los ejes del espacio y son muy fáciles de construir. Yo tengo aquí el vector unitario i, que va a estar definido como un vector arbitrario que yo escogí como el 2,0,0, dividido entre su magnitud. Al desarrollar esto, pues yo obtengo un vector que se va a transformar fácilmente en el 1,0,0. Lo mismo puedo hacer para el vector j y para el vector k, que están construidos con vectores que están en sus propios ejes. Estos tres vectores van a conformar lo que se conoce en álgebra lineal como una base ortonormal, y nosotros la podemos utilizar también. Es una base que puede expresar cualquier vector en términos de una combinación lineal de estas cantidades. Entonces, cualquier vector en tres dimensiones se puede expresar de esta forma. Como los vectores i, j y k son unitarios, pues podemos reescribir nuestra notación para los vectores de otra forma. Es decir, un vector con componentes x y y lo podemos expresar como x en dirección y más y en dirección j, es decir, la parte en x y la parte en y de nuestro vector. Esta es la notación que vamos a estar utilizando de ahora en adelante. Vamos a ver ahora lo que son los ángulos o la dirección de algún vector. Les comentaba que los ángulos en los vectores van a indicar la dirección de los mismos y por ahí está metido también de alguna forma pues el sentido. Vamos a considerar que los ángulos se miden en contra de las manecillas del reloj, es decir, a partir de ahí van a abrir de manera positiva y vamos a empezar pues partiendo del eje X positivo. Ahora bien, dependiendo del cuadrante donde estemos ubicados, el ángulo va a tener una forma particular de calcularse. Vamos a ver lo que sucede en el primer cuadrante. Para el primer cuadrante podemos imaginar que nuestro vector, aquí expresado como i más j, o sea 1 en i más 1 en j, se puede representar mediante un triángulo o rectángulo, donde r representaría pues la magnitud de dicho vector. Para calcular el ángulo recurrimos a la función trigonométrica tangente, que es la división de la parte que tenemos en y entre la parte que tenemos en x, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Hacemos esa división y luego despejamos el ángulo con la función inversa de la tangente, que es la arcotangente, y obtenemos el ángulo que representa este vector. Esa es la dirección en la que está apuntando. Este ángulo se mide desde el eje X hasta donde termina nuestro vector. Es la forma de calcular un ángulo ubicado en el primer cuadrante de nuestro plano.
Ahora bien, si el ángulo está ubicado en el segundo cuadrante, tiene una componente por ahí negativa en la parte de las x, seguimos la misma lógica. Vamos a considerar que la tangente del ángulo es y sobre x, nada más que ahora x equivale a un menos 1. Hacemos la división, vamos a calcular la arcotangente de esa división que nos da un menos 1, pero para corregir ángulos negativos le vamos a sumar 180 grados. De esa forma tenemos el ángulo al que está abierto, un ángulo positivo que está entre los 90 y los 180 grados, y así es como vamos a calcular los ángulos en el segundo cuadrante. Cuando tenemos ángulos en el tercer cuadrante vamos a hacerlo de manera similar, nada más que ahora las dos componentes de nuestro vector son negativas. Nuestra tangente nos queda positiva, pero para corregir otra vez que estamos en el tercer cuadrante y no en el primero, le sumamos nuevamente 180 grados a nuestro resultado y nos da el ángulo al que está nuestro vector, que en este caso son 225 grados. Finalmente, para hacer el cálculo de los ángulos que se encuentran en el cuarto cuadrante, vamos a utilizar la misma definición para la tangente, pero para la corrección, aquí nos va a quedar un valor en la tangente negativo, hay que corregir algo, vamos a sumarle 360 grados. De esa manera no se va a entender como que nuestro vector está en el segundo cuadrante, sino donde corresponde, en el cuarto cuadrante. Y así obtenemos pues los 315 grados. Ahora bien, para las sumas y restas de vectores. Sumar y restar vectores de manera algebraica es bastante sencillo, ya que solamente se van a realizar las sumas o restas de las componentes de nuestros vectores de manera independiente. Aquí tenemos el caso de R1 y de R2. Aquí yo he puesto dos vectores de ejemplo y vamos a hacer la suma de R1 más R2 y luego una resta o la suma de menos R1 más R2. Ese menos pues nos da un cambio de signo y va a propiciar una resta como tal. La suma es simplemente el acomodo de sus componentes en dirección Y o en dirección X y el acomodo de las componentes en dirección J o en dirección Y. Hacemos la suma de sus elementos y nos da un resultado. Ese resultado representa la suma de esos dos vectores. Para la resta sucede igual, nada más que el signo de menos va a ser un cambio en los signos de todas las componentes de nuestro vector. De esta forma pues tenemos que en vez de ser 3 más 5 ahí, va a cambiar a menos 3, menos 5 en J. Hacemos la suma de las cantidades que solamente van en Y para ambos vectores y nos dan un menos 7 y la suma de las componentes que solamente van en la dirección Y o en J nos dan un 4. De esta forma pues tenemos la resta también de estos dos números, de estos dos vectores. Ahora bien, para verificar que esto se ha entendido desde el inicio del video, pues vamos a analizar los siguientes ejercicios. Aquí tenemos dos vectores, R1, 2 en Y más 7 en J, y R2, menos 3 en Y más 5 en J. Son dos vectores en el plano. Les voy a pedir que realicen las siguientes operaciones. Aquí están expresadas las magnitudes de ambos, los vectores unitarios de ambos, los ángulos de ambos, luego la resta de ambos, R2 menos R1, la magnitud de esa resta y el ángulo para ese nuevo vector que nos queda. Les voy a pedir que pongan a partir de ahora pausa en el video, se tomen unos minutos para resolverlo como puedan y luego vamos a verificar si es el resultado correcto. Muy bien, ahora espero que ya hayan resuelto los ejercicios. Vamos a ver si llegaron al resultado que es el esperado. Tenemos las magnitudes, se sacan de manera bastante sencilla, la raíz de 53 y la raíz de 34 para el primero y segundo vector. Los vectores unitarios son la división del vector original entre la magnitud correspondiente y aquí tenemos expresados esos dos vectores unitarios. Luego el ángulo para el primer vector es la arcotangente de 7 medios. Como es un vector que se encuentra en el primer cuadrante, pues no hay que hacerle ninguna suma de ángulos extra y nos dan 74 grados. Para el ángulo 2, para el segundo vector, pues sería la arcotangente de menos 5 tercios, que es la división de 5 entre menos 3. Y como se encuentra en el segundo cuadrante, le hacemos una suma de 180 grados y nos da los grados correctos. Luego hacemos la resta de los dos, R2 menos R1, aquí la hemos realizado, aquí va a aparecer un cambio de los signos.
y con eso tenemos nuestro vector resultante o el vector que es la resta de los dos vectores. Calculamos la magnitud de este vector que nos queda, que sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, nos queda la raíz de 29, y finalmente el ángulo para este vector pues sería el arco tangente de 2 entre 5. Como ambas cantidades son positivas, tenemos pues que este es el ángulo que se encuentra en nuestro primer cuadrante. Una sugerencia, muchachos, si esto no llegaron a estos resultados, pues ya saben que estos son los resultados. Traten de hacerlos ahora de manera independiente, igual en los ejemplos que hemos resuelto a lo largo de este video. Y pues espero que les haya servido. Cualquier cosa, pues espero sus comentarios y traten de volver a hacer estos ejemplos. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.